Atención a todos. Ha llegado una sorprendente noticia que cambiará para siempre la forma en la cual el Seguro Social ajusta los beneficios. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a traerte la primicia sobre este cambio histórico y cómo podrá afectar tus beneficios en el futuro. Es muy crucial que te prepares ahora mismo para entender cómo estos cambios impactarán tu situación financiera y qué medidas debes tomar para adaptarte. No te quedes atrás en esta importante actualización que podría influir en tu bienestar a lo largo del plazo. No te pierdas la oportunidad de mantenerte informado y tomar acción. Así que asegúrate de darle clic al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo noticias y actualizaciones importantes como esta. Tu apoyo es esencial para continuar brindándote información relevante y de calidad. Pues así es, señores. Se avecinan cambios en los ajustes por costo de vida, el COULA del Seguro Social. No es ningún secreto que el Seguro Social está plagado de problemas. Y uno de los temas más importantes está relacionado con los ajustes por costo de vida, el COULA. Por lo tanto, varios legisladores en Washington quieren aumentar los beneficios del Seguro Social, cambiando la forma en la cual se calcula el COULA. Aunque los beneficiarios del Seguro Social reciben un COULA anual diseñado para protegerse contra la inflación y mantener el poder adquisitivo de los beneficios, varios expertos en políticas y legisladores consideran que el COULA es demasiado bajo. Y es que los crecientes costos han sido un problema para muchos estadounidenses jubilados. Una reciente encuesta por parte del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados reveló que el 58% de los jubilados temen tener que hacer recortes de gastos significativos como resultado de la inflación. Naturalmente, el aumento de los costos ha llamado la atención sobre los beneficios del Seguro Social, que frecuentemente son la principal fuente de ingresos durante la jubilación. De hecho, según estimaciones por parte de la Senior Citizens League, los beneficios del Seguro Social han perdido casi el 36% de su poder adquisitivo desde el 2000. Además, una encuesta reciente también indica que el 80% de los trabajadores jubilados cree que el Congreso necesita hacer más para mantener estables los pagos de beneficios contra la inflación. Sin embargo, a principios de este año, un grupo de legisladores de Washington presentó un proyecto de ley que resolvería el problema, cambiando la forma en la cual se calcula el COULA. Según la ley actual, el cambio año tras año en la lectura del tercer trimestre de índices de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos es la base para calcular los COULAs del Seguro Social. Esta medida examina los hábitos de gastos de las personas en sus años de trabajo, pero es que es allí donde hay un grave defecto en la técnica. Naturalmente, este CPI favorece a los consumidores más jóvenes, ya que este rastrea los patrones de gasto que tienen los trabajadores, mientras que los beneficiarios del Seguro Social son jubilados mayores, con patrones de gastos muy diferentes a los de las personas en edad de trabajar. Y es que por esta misma razón, un gran número de legisladores en Washington creen que los COULA deben vincularse al índice de precios al consumidor para personas mayores, algo muy diferente, un indicador de inflación que monitorea los hábitos de gastos específicamente de las personas de 62 años para adelante. Además, pues el anterior índice otorga mayor peso a las categorías de compras, que son más importantes para las personas mayores como vivienda y atención médica. Para poder abordar esta cuestión, el representante Val Hawley, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, y el representante Jan Schakowsky
presentaron la Ley de Expansión del Seguro Social a principios de este año. Esta legislación propone varias revisiones al programa del Seguro Social, incluidas 2 posibles soluciones para abordar los problemas de subestimación del COULA. La primera es lo que les mencionamos anteriormente, utilizar el IPC-E, que es prácticamente para los adultos mayores, o también una alternativa, pero es más agresiva, utilizando tanto el IPC-E como el IPC-W, que es el índice que actualmente se utiliza. El índice de precios al consumidor para personas mayores, que es el IPC-E, mide los cambios de precios desde la perspectiva de las personas de 62 años o más. Según estimaciones de la Administración del Seguro Social, el CPI-E aumentaría los COULAs por lo menos 0,2 puntos porcentuales anualmente en promedio si es que se reemplaza. Este Congreso ha recibido varias medidas que exigen ese ajuste. Algunos de los más recientes se mencionan aquí, que es la Ley de Expansión del Seguro Social, que fue presentada por el senador Bernie Sanders en febrero del año 2023. Luego tenemos la Ley de Protección y Preservación del Seguro Social, que fue presentada por la senadora Mazie Hirono, demócrata por Hawái, y el representante Ted Deutsch, demócrata por Florida. Y bueno, dado que casi el 85% de los beneficios del Seguro Social tienen 62 años o más, y que el IPC-E destaca las categorías de gasto que son las más importantes exactamente para este grupo de personas mayores, los expertos sostienen que es el indicador más preciso de la inflación para el programa y para los adultos mayores. Pues en otras palabras, este IPC prioriza la vivienda, la atención sanitaria, más que la matrícula o el transporte o la comida y las bebidas. Debido a que cada año se suma al anterior, los valores de cada columna se deben multiplicar, no sumar, para poder determinar el COULA total. Como se muestra, pues prácticamente los COULAs se hubieran calculado utilizando el IPC de los 10 años anteriores, es decir, 32,7% menos 30,8%, los beneficios del Seguro Social hasta el día de hoy, 2024, serían por lo menos 1,9% más altos. Pues en ese caso el trabajador jubilado promedio habría recibido hasta $2,689 en beneficios adicionales durante los 10 años anteriores. Una solución también que es más agresiva, calcularía los COULA utilizando cualquier medida de inflación, puede ser el IPC-W o el IPC-E, en un año determinado. Según la Administración del Seguro Social, esta estrategia aumentaría los COULAs por lo menos en un promedio de 0,3 puntos porcentuales por año. La única legislación vigente que propone tal modificación es la Ley de Seguro Social 2100, esta que fue presentada por el representante John Larson y el senador Richard Blumenthal. Esto fue en julio de 2023 y es prácticamente la legislación que en este momento está más fuerte en el Congreso. El mayor aumento de beneficios se obtiene naturalmente calculando los COULA e utilizando el índice de inflación más alto, o el uno o el otro. Si ese método se hubiera aplicado en lugar del método actual, que es el IPC-W, exigido por la legislación vigente durante los últimos 10 años, los pagos serían alrededor de un 4,4% más altos ahora mismo. Pues en ese caso, durante los 10 años anteriores, el trabajador jubilado típico habría podido recibir hasta $3,788 adicionales, todo solo en beneficios del Seguro Social.